A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile, aquí en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Comento en esta oportunidad la llegada de la vacuna contra la viruela a nuestro país. ¿Cómo llegó? A poquísimo tiempo del descubrimiento del señor Jenner en Inglaterra, ya en España se había adoptado este sistema. Hubo un clamor general, tanto más que una de las hijas del rey había sufrido las viruelas, una niña de 4 años, una princesa, una infanta de España, había muerto, y el rey Carlos IV estaba interesadísimo en que se pusiese pues fin a este grave problema que había en todo el mundo en esa época. En España se organiza esta real expedición filantrópica de la vacuna. El médico del rey, el doctor Balmis, organiza toda esta expedición para traer el sistema a América y a todo el imperio español, porque me adelanto un poco. De América pasaron los barcos desde México hacia Filipinas y de Filipinas regresaron a España. Es más, hubo médicos de esta expedición filantrópica que llegó a Filipinas con el doctor Balmis que fueron hasta China a vacunar. Bien, entonces, ¿cómo se hizo? ¿Cuál fue el arbitrio que escogió el doctor Balmis para traer la vacuna acá? Él se embarcó en La Coruña, porque ya para esta época había libertad de navegación entre la península ibérica y la América española. Se embarcó en La Coruña y de los orfanatos de La Coruña sacó 23 huérfanos. ¿Qué hacía? A uno de ellos o a 2 de ellos les infectaba con la viruela de las vacas. Se desarrollaba y durante el viaje iba pasando de 2 niños a 2 niños esta vacuna para mantener siempre viva la vacuna, siempre fresca. De tal manera que al llegar ya al Caribe, a Cuba, la Española, etc., todavía hubiese niños que tuviesen fresca la vacuna. Ahora, no crean ustedes que esto fue tan fácil. Muchas personas se oponían a la vacuna, porque pensaban, y esto también en Inglaterra, hay caricaturas al respecto, pensaban que la vacuna tomada de la viruela de las vacas iba a producir en los que la recibían el surgimiento de caracteres físicos vacunos. Tener, por ejemplo, desarrollar una boca como un hocico de la vaca, cuernos, extremidades, ¿no?, cascos como de la vaca, etcétera, etcétera. Entonces había miedo. Por eso fue necesario que hubiese una serie de propagandas, de discursos, de cartas pastorales de los obispos, pidiendo que la población se deje vacunar, sobre todo a los niños. Este era el gran objetivo, vacunar a los niños. Entonces, una vez llegado al Caribe, se dividieron en varias subexpediciones, y una de ellas, dirigida por un señor José Salvani, que le decían aquí, trae la vacuna a nuestro país. Va llegando por el norte y poco a poco, estamos más o menos por 1804 hasta 1806.
va llegando a todas las ciudades y de ahí se extiende a los pueblos. Claro está, cuando van llegando tienen que conseguir niños que puedan recibir la vacuna y guardarla, digamos así. No había frigoríficos, no había la vacuna fabricada, etc. Entonces, este también fue un problema. Muchísimas madres de familia se oponían a que sus hijos reciban la vacuna porque tenían pavor de que se contagien o que les pase alguna cosa rara. ¿No? Como dicen los informes, el obispo tuvo que intervenir, el obispo tuvo que hablar, delegar a los párrocos para que hablen en las iglesias, en los sermones, que la vacuna era lo mejor que podía pasar. A pesar de estas oposiciones, cuando llegan los expedicionarios a Quito y a las otras ciudades del reino de Quito, hubo grandes fiestas, porque ya se había sabido por cartas, etcétera, la gran ventaja que significaba la vacunación. Y así poco a poco se va vacunando a niños. Se pide que todos los párrocos informen de los niños nacidos para poder vacunarlos. Y se hace una lista, se va estableciendo por escrito cuántos niños han sido vacunados, se establece también si ha habido contagios, si ha habido... No, esto fue un éxito rotundo, rotundo. En Quito, en la ciudad, se vacunaron aproximadamente unos 7,000 niños. Más o menos desde la frontera, digamos así, de nuestro reino de Quito, lo que ahora es Colombia, ¿verdad?, la región del Cauca, hasta el norte del Perú, se vacunaron en estos años aproximadamente 100,000 niños. Desde Cali, también hacia la costa pacífica de Colombia actual, Cali, Popayán, Pasto, todas las ciudades nuestras, también la costa, Guayaquil, el sur, Cuenca, Loja, Jaén, Chachapoyas, etc. 100,000 niños vacunados. Esto realmente fue algo extraordinario, algo extraordinario. Para eso se fundaron juntas de la vacuna. El obispo de Quito, futuro prócer de la independencia, futuro presidente del estado de Quito, José Gueri Caicedo, él fue el gran impulsador de la Junta para la Vacuna aquí en la ciudad de Quito. Esta junta estuvo formada por autoridades españolas, por varios sacerdotes que eran párrocos, por miembros de la clase alta quiteña, de tal manera que fue un grupo muy representativo de la sociedad quiteña para impulsar al pueblo que en esa época solía seguir los ejemplos de las personas, digamos, de pro, lo que llamaban en esa época las personas visibles. Así, de esta manera, trayendo con los niños, que son llamados también los niños héroes, en algún lugar, en La Coruña, por ejemplo, hay un monumento a estos niños héroes. También nosotros deberíamos tener un monumento a estos niños que trajeron la vacuna, y también al doctor Campain que trajo la vacuna a esta misión filantrópica. Es de extrañarse que nuestros antepasados se olvidaron de eso al poco tiempo. Están aquí los de la vacuna en 1804, 1806, y en 1808, 1809 nuestros antepasados, los próceres, no tienen en la memoria este gran beneficio que hicieron los españoles para con las colonias de la América española. Nosotros ahora sí tenemos que recordar a los médicos. Galván murió después allí en Cochabamba, y a los niños, estos niños héroes. Así, de esta manera, queridos amigos, se erradicó, no de manera total, pero se erradicó ese enorme peligro que fue la viruela en nuestros países. Desde 1806 aproximadamente, el impacto de la viruela disminuye. Ahora, no disminuye de manera total porque se suspendió la vacunación. La última niña que tenía la vacuna fresca fue impedida por su mentor, un señor Bruno Guerrero, de que se pasara de esta niña a otros niños. Entonces, en 1806 se perdió.
Habrá que esperar a 1824, por ahí en tiempo de la Gran Colombia, de Colombia pues, para reiniciar esta preocupación. Entonces pasan unos años en que nosotros los ecuatorianos, los quiteños de esa época, nos quedamos sin vacunas por el egoísmo o la tontera de un señor. Esa es la historia muy resumida de esta hazaña enorme de la traída de la vacuna contra la viruela a nuestro país. Tenemos que recordarlo. Es bueno que nosotros no olvidemos las grandes hazañas que nos han permitido a nosotros crecer como país. Por eso también la población de nuestro país en esos años aumenta muchísimo. Aproximadamente de 500.000 en el año 1790, ya tenemos 800.000 50 años después. Bien, estimados amigos, hemos llegado al final del tercer espacio de este programa, aquí en Radio Sucesos y TV Sucesos con Carlos Freile, en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de Radio Sucesos y TV Sucesos, en el programa de hoy, en la médula del programa de hoy, hemos conversado un poco sobre cómo llegó a nuestro país la vacuna contra la viruela, en esa gran expedición formidable que nosotros tenemos que recordar otra vez, no se olvide. Este es un gran hito en la salud de nuestro pueblo, y en esa época fue festejado con fiestas, con toros, con vivas, etc., aunque después fracasó, digamos, en la continuación que podía haberse hecho sin ninguna dificultad. Vamos ahora a pasar a otro tema. Se acordarán ustedes que de vez en cuando yo dedico el último espacio de este programa a lo que yo he llamado No fue así. Leo algo en un periódico, en una revista, escucho algo por aquí o por allá, y lo comento aquí para decir, no fue así. Si ustedes quieren, me pueden acusar de tener un espíritu de contradicción o de ser un criticón, como me llamó alguna vez un señor por ahí. Yo no critico a las personas, lo que trato de hacer es indicar que no siempre lo que se dice está de acuerdo con la documentación que nosotros contamos. No quiero acusar a nadie de mentiroso, de ninguna manera. Bien, ¿de qué voy a hablar ahora en esto? No fue así. Me salto completamente de época y de continente. En un periódico de la capital, hace algunos días, hablando de los impuestos que los ecuatorianos tenemos que pagar ahora o vamos a pagar en el futuro, dice el texto de opinión que ya mismo nos va a pasar como en la Edad Media, que habremos de pagar impuesto al aire. Mis queridos amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, me permito hacer una confesión que espero no les caiga mal. Yo he dictado clases sobre Edad Media aproximadamente casi 40 años. Esto significa que algo he leído sobre Edad Media, he tratado de estar al día sobre investigaciones acerca de la vida en la Edad Media. Yo sé que mi talón de Aquiles como aficionado a la historia es de economía. Sí, lo sé muy bien. Sin embargo, he revisado, y en estos últimos días también, después de haber leído
esta afirmación que algún día nosotros vamos a pagar impuesto al aire, como en la Edad Media, me he puesto a revisar. Y claro, es cierto, a menos que sea una fórmula simbólica, alegórica, para expresar que en la Edad Media se pagaba muchísimos impuestos, a menos que sea así, pues hay que decir de manera rotunda que en la Edad Media no se pagaba impuestos al aire. Claro que había impuestos, pero como dicen varios historiadores actuales, contemporáneos, el campesino medieval, en cuestión de normas de trabajo, sujeción al patrono e impuestos, estaba mucho mejor que el obrero del siglo XIX, por ejemplo. Y yo diría, me atrevería a decir que el campesino medieval, en cuanto a impuestos, estaba mejor que el ciudadano de clase media en el siglo XXI. Claro que había impuestos, sí. Por ejemplo, los vasallos y los siervos, no todos los demás, pagaban un impuesto personal, llamado en España la talla, también llamado en España pecho, porque se pagaba una cantidad fija por persona. ¿Se entiende? Los varones mayores de edad pagaban esta talla. Ese era un impuesto del cual no se salvaba ningún vasallo plebeyo y ningún siervo. Tanto los siervos de la gleba como los siervos personales pagaban la talla o pecho. Por eso, a la gente del común, a la gente que era plebeya, también se les llamaba justamente pecheros. Los otros, los que tenían algún grado de nobleza, de hidalgo para arriba, no pagaban este impuesto. Pero también había campesinos que no estaban sujetos a un señor. Y en el caso de España eran la mayoría. Después los señores, con la complicidad de los reyes, van tomándose campesinos que pasan a ser sus vasallos. Eso ya en el Renacimiento, o fines de la Edad Media, con la excepción del norte, del país gallego y el país catalán, ¿no? El condado de Cataluña y la antigua Galicia, ahí es diferente el tema. Pero en general, había campesinos libres, los llamados beetrías. Había otros impuestos, claro. Por ejemplo, se debía pagar un impuesto cuando se pasaba un puente, porque había el pontazgo, cuando se usaba un camino. No todos los caminos que estaban a cargo del señor. Ahora, ¿qué pasaba en varios lugares? Los campesinos no se movilizaban mucho, caminaban muy poco. Se calcula que la gran masa de la población europea no se movía más de 30 kilómetros de su lugar de nacimiento en toda su vida. Había que pagar, eso es verdad, y ahora también pasa, para el uso de los molinos. También nosotros, si queremos usar algo que no es nuestro, tenemos que pagar. Se pagaba impuestos por cuando se había que pedir un servicio al Señor o la justicia, en fin, pero no es que había impuestos exageradamente numerosos. Sí había impuestos, yo no digo que no, sí había impuestos, pero quiero recalcar, a veces nosotros caemos en esa tentación de pensar que en la Edad Media todo fue horrible, todo fue malo, nada valía, había solamente dos grandes clases sociales, los señores, o como dicen algunos libros de texto, los feudales, que es una palabra inexacta, no, la palabra feudal no es sustantivo, es adjetivo, los señores feudales en ciertos países, no en todos, y los siervos, no es verdad, había una serie intermedia de otros grupos humanos, por ejemplo, los artesanos, por ejemplo, los mercaderes, los religiosos, los soldados, etc. Algunos eran vasallos, otros no. Entonces, que nosotros debemos quitarnos de la cabeza esa mentalidad de que en la Edad Media la población en general estaba sujeta a todos los abusos, a todas las trampas, a todas las fantasías, muchas veces crueles, de los señores. No,
Muchísimos libros que se han escrito sobre este tema son obsoletos. Es más, tenemos nosotros que tener cuidado, no hacer tanto caso de novelas, de películas, como he dicho varias veces en este programa. No es que la Edad Media haya sido un paraíso, no. Sin lugar a dudas, vivir en la Edad Media, aún siendo señor, era mucho más difícil, complicado, triste que vivir ahora, aún siendo campesino. Las realidades han cambiado muchísimo. Era una época dura, en una época difícil, pero no es lo que nos quieren pintar. No es, por favor. Por ejemplo, hablando de impuestos, el poder adquisitivo de un campesino medieval era bastante mayor que el de un obrero del siglo XIX. Me explico. ¿Cuántas horas de trabajo necesitaba un campesino para comprar, por decir, una libra de carne? X. ¿Cuántas horas de trabajo necesitaba un obrero para comprar una libra de carne? X más Y. Ese es un dato inexorable que está comprobado. Bien, queridos amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, no se olviden, la Edad Media no es tan fiera como la pintan. En todo caso, nosotros seguiremos aquí tratando de conversar sobre temas grandes, pequeños, impactantes, y de paso agradezco a todas las personas que me envían sus felicitaciones y que me piden que trate algún tema. Estos temas los voy a tratar, los que ustedes me sugieren, tarde o temprano. No pierdan ustedes la paciencia, que aquí estaré. Muchas gracias. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia.